La palabra la diputada Ana Galiar. Señora Presidenta, hoy es un día histórico y celebramos la decisión política de nuestra Presidenta de nacionalizar los ferrocarriles. Yo soy de un pueblo ferroviario, un pueblo muy pequeño de nuestro país, de ese interior profundo, un pueblo de 3.000 habitantes nada más, que nació y creció alrededor de las vías del tren. Un pueblo que al privatizarse los trenes y al dejar de pasar el tren, sufrió de tristeza, la angustia y la desolación de tantos pueblos de nuestra patria que quedaron al margen. Un pueblo del interior profundo. Yo cuando digo que vivo en un pueblo que está en el medio de la nada es porque son esos pueblos que no están ni siquiera al borde de la ruta. El único contacto que tenía mi pueblo era la conexión a través del ferrocarril. Ese ferrocarril cerró cuando vinieron las privatizaciones en el marco del modelo neoliberal de las políticas impulsadas por el Consenso de Washington. La tristeza, la nostalgia que quedó en nuestros pueblos, solamente volvimos a recuperar la alegría y la esperanza cuando asumió al gobierno Néstor Kirchner en el año 2003 y trajo a nuestros pequeños pueblos obras y trajo políticas públicas y programas para que nuestros pueblos que habían quedado en el olvido porque no éramos rentables electoralmente, claro, nuestros pueblos de tan poquitos habitantes no son interesantes en términos de votos. Tampoco eran pueblos donde venían los circos porque no tenían a quién venderle los boletos. A esos pequeños pueblos donde el ferrocarril era todo, donde uno iba con la silla a esperar que viniera el ferrocarril. Yo tenía 7 años cuando pasó el último tren y tenía 6 cuando viajé con mi abuela a Buenos Aires porque había que viajar en tren al menos una vez. Y vi cómo moría de tristeza el papá de nuestro gobernador Sergio Uribarri, don Jorge, que fue un ferroviario de fuste, que vivió y fue jefe de estación en Arroyo Barú, un pueblo de 600 habitantes. Y cuando cerró el ramal de Arroyo Barú, fue trasladado a General Campos y ahí comenzó una dura enfermedad y murió de tristeza. Ese pueblo que quedó en la tristeza y sucumbido en el dolor por quedar totalmente aislado, volvió a sonreír, volvió a recuperar la esperanza con las políticas de este gobierno y hoy vuelve a recuperar la esperanza con esta noticia y esta decisión política de nuestra Presidenta de recuperar el ferrocarril. Ya nuestro gobernador, hijo de ferroviario, había en el año 2008, acompañando la sanción de las leyes de creación de la Sociedad Operadora Ferroviaria y de la AIF, la Administradora de Infraestructura Ferroviaria, ya nuestro gobernador Sergio Uribarri había sancionado el decreto 2086 que creaba la Unidad Ejecutora Ferroviaria de Entre Ríos, que tenía como objetivo reactivar y mejorar toda la infraestructura ferroviaria existente en nuestra provincia. Es decir, la reactivación del ferrocarril en Entre Ríos ya era política de Estado por decisión política de nuestro gobernador, que ha acompañado fielmente las políticas de Néstor Kirchner en primer lugar y luego de nuestra Presidenta. Por eso estamos muy orgullosos de votar favorablemente esta ley, porque creemos que es una ley que tiene que ver con la soberanía, pero también esta ley conlleva y trae nuevos desafíos, y es construir una verdadera nación integrada, de norte a sur y de este a oeste. Digo, de reformular el trazado de las vías del tren que fueron trazadas en abanico para que desde la provincia llegara la materia prima al puerto de la provincia de Buenos Aires y luego viniera los productos elaborados que elaboraban en Inglaterra y nos trajeran las provincias. Hay que reformular eso, hay que federalizar y a los trabajadores ferroviarios les queda la enorme tarea de recuperar la identidad, de construir un sindicalismo transparente y honesto que luche por su trabajo, pero que también luche por un ferrocarril del Estado, como algo que es propio y les pertenece. El dolor por la pérdida de Mariano Ferreira, asesinado por las patotas sindicales, debe alimentar ese compromiso de un sindicalismo limpio y honesto, que pueda mirar de frente a los trabajadores y a nuestro pueblo. Y yo sueño con volver a subir al tren en mi querido General Campos y venir a este recinto viajando en ese tren y subir al tren
y que se me infle el pecho No me como me obligue a pasa cortar, diputada, cuando subo por al favor. avión de Aerolíneas Argentinas y siento que hemos recuperado nuestra soberanía. Gracias, y que diputada. tenemos una presidenta que defiende los intereses Por favor, nacionales. concluya, Por diputada. todos los ferroviarios que están acá presentes y por todos los pequeños pueblos que vuelven a recuperar la conexión con el resto de los pueblos y del país. Muchas gracias. Gracias, diputada.